quisiera presentarles el tema de investigación sobre la evolución clínica de los eventos cerebrovasculares en pacientes ingresados con diagnóstico de SARS-CoV-2 COVID-19. Este trabajo de investigación se realizó en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez y como colaboradora estuvo la doctora Neferti Concepción, también neuróloga, y una servidora. Sin más preámbulos, decirles que para hacer este trabajo de investigación primero tuvimos que hacer una búsqueda sobre el tema, y dentro de los artículos que se destacaron estaba sobre enfermedad cerebrovascular aguda tras el COVID-19. Este artículo se publicó en el año 2020 y como autores estuvieron Li Ji y colaboradores. Este fue un estudio retrospectivo, descriptivo, y el cual contó con una población de unos 219 pacientes. En cuanto al estudio, describieron todos los diferentes variables. Dentro de los resultados que encontraron, se vio que los pacientes tuvieron 10 que tuvieron eventos isquémicos y solamente hubo uno con una hemorragia intracerebral. De los pacientes con eventos isquémicos, la mayoría tuvo un NICS por encima de 8 con una P significativa, y de estos la gran mayoría también estuvieron entre los 75 años, también con una P significativa. Los pacientes COVID-19 positivos tuvieron como comorbilidades principales la hipertensión arterial y la diabetes, y la mortalidad total fue de un 54.5% en los pacientes que tenían COVID. Otro estudio que también nos sirvió para los antecedentes fue el realizado en el año 2020 por Damon y Thaler y otros colaboradores. Este estudio fue retrospectivo y contó con 105 pacientes que tenían COVID-19 y 172 que no tenían COVID. Al final, en los resultados, se mostró que la mayoría de pacientes rondaba en unos 66 años y que el 60% eran de sexo masculino. Los pacientes con COVID-19 tuvieron un NICS mayor, más elevado, con respecto a los no COVID, de 15.5, mientras los no COVID 9.6. El 51.8% de los pacientes COVID-19 positivos tenían una etiología del evento cerebrovascular criptogénico, lo cual tuvo una P significativa, y un 33% de los pacientes COVID-19 positivos fallecieron en comparación con solamente un 12.9% de los pacientes que no tenían COVID. Finalmente, con respecto a los antecedentes, vimos también otro estudio que se realizó en Egipto en el año 2021 por autores como Kerr y colaboradores, el cual fue también observacional, retrospectivo, y se tomó una población de 689 pacientes. De estos, en los resultados encontramos que 439 pacientes tenían COVID y de estos 55 tuvieron evento cerebrovascular agudo. De estos, entonces, 42 fueron isquémicos, o sea, la gran mayoría, y solamente 13 pacientes tuvieron eventos hemorrágicos. La media de edad fue también de 63 años, una P de menos 0.001. Permiso. Un Mercedes-Benz negro, placa terminal 657, por favor, al parqueo. Disculpen. Entonces, ya continuando, estos pacientes con evento cerebrovascular isquémico tuvieron un NICS promedio de 13.8 con respecto a los no COVID, que fue de 9, o sea que hasta ahora todos los pacientes tuvieron un NICS mayor, más elevado, y de los 250 pacientes del grupo no COVID-19, 180 tuvieron eventos isquémicos y 70 tuvieron eventos hemorrágicos, Se registraron como comorbilidades en 80% de los casos de los pacientes con COVID y EBC. Todo esto
aunado a que en nuestro país ya para enero del 2021 habían unos 194.966 casos y no se conocía nada sobre las complicaciones neurológicas. Entonces eso nos llevó a plantearnos esto como un problema y ver y verificar cuál era la evolución clínica de los pacientes con eventos cerebrovasculares y COVID-19, que fue precisamente nuestro objetivo general. Esto fue durante todo un año, se evaluó todos esos pacientes desde abril del 2020 hasta abril del 2021. Ya entonces se derivaron diferentes objetivos específicos, como fue conocer la frecuencia de los diferentes eventos cerebrovasculares, describir el nivel de gravedad de los eventos isquémicos de acuerdo a la escala de Nix, de los eventos hemorrágicos de acuerdo a la escala de Henfield, de la hemorragia subaracnoidea mediante la escala de Jung y Hess, ver la relación de nivel de gravedad de estos pacientes con EBC con variables demográficas como la edad y el sexo, y calcular la tasa de mortalidad intrahospitalaria de esos pacientes. El tipo de estudio que se realizó fue un estudio observacional, descriptivo, de corte retrospectivo y de fuente secundaria, ya que se revisaron los expedientes clínicos. En cuanto a la población y muestra, la muestra que utilizamos fueron todos los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, dentro de los cuales tenían que ser pacientes mayores de 18 años, que tuvieran diagnóstico de evento cerebrovascular y que por lo tanto tuvieran una infección por SARS-CoV-2 que estuviera verificada por una prueba de PCR, un antígeno o anticuerpo. Y los criterios de exclusión fueron todos aquellos pacientes que no contaran con los criterios que necesitábamos para el estudio. Dentro de las variables tenemos tanto las escalas de Henfield, de Jung y Hess, mortalidad, también está lo que son variables demográficas como el sexo y la edad. En cuanto al procedimiento de recolección de la información, primero que nada se tuvieron que pedir permisos en el hospital y también obtener la aprobación por el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud en Pucamaima. Posteriormente, entonces, mediante el instrumento de recolección de información, que era un cuestionario, se procedió a la captación de los pacientes. Este fue el instrumento donde todas las variables se verificaban y se llenaban de acuerdo a los datos de los pacientes. Y posteriormente, ya después que teníamos toda la información, se pasó a lo que es el plan de análisis de los datos, se introdujeron todos los datos en una base de datos y se analizó mediante la prueba estadística de SPSS, se hizo un cruce de variables, se calculó una chi cuadrada y se obtuvieron lo que son tablas y gráficas que voy a mostrar a continuación, que fueron los resultados. Entonces, en esta primera tabla vemos cómo el sexo predominante de los pacientes fue el masculino en un 69% de los casos. En cuanto a la edad, la predominante fue los mayores de 71 años de edad. El tipo de evento que predominó fue el evento isquémico en un 60% de los casos. En cuanto a las comorbilidades, las más frecuentes fueron la diabetes, la hipertensión en un 70% y un grupo que tuvo un 15% que no tuvo ninguna comorbilidad. En cuanto al nivel de gravedad, tenemos con respecto a los isquémicos, tuvieron un Nix, la mayoría moderado, 52%, a grave, con un 45% de los casos. En cuanto al Henfield, de los pacientes con eventos hemorrágicos, la gran mayoría tuvo un Henfield de 3 en 43% de los casos. Las hemorragias subaracnoideas, un grado 2 fue la mayoría. Ya en cuanto a la evolución final de los pacientes y su mortalidad, vemos que la gran mayoría de pacientes que fallecieron fueron de sexo masculino, porque eran la gran mayoría, ¿verdad? También tuvieron una edad que rondaba entre los 51 a 70 años de edad.
fueron eventos isquémicos en un 50% de los casos. Estos no tuvieron una P significativa. En cuanto al NICS, la mayoría fueron graves en un 60% de los que fallecieron. En cuanto al Henfield, tuvieron un Henfield de 3, la gran mayoría que falleció, un 83.33%. Y en cuanto al Jun y Hess, fue similar en todos. Tuvimos uno de cada uno. Como vemos aquí en esta gráfica, el 58% de los pacientes sobrevivió y un 42% falleció. De esos 48 pacientes en total que tuvimos con COVID y evento cerebrovascular. Ya comparándolo con otros estudios, vemos que tuvimos resultados muy similares a los encontrados en otros. Tuvimos un 36.2% entre 51 a 70 años y 40.4% mayor o igual a 71, muy similar a otros estudios donde se vio que a mayor edad mayor era el riesgo. También encontramos en cuanto a la puntuación del Henfield, esta tuvo una P significativa en nuestro estudio y se ha visto que mayor sería la mortalidad en estos casos y que la mayoría que tuvieron eventos cerebrovasculares también fue con COVID, también pasó lo mismo. Ya por otra parte, el estudio que realizó Harrison y colaboradores encontraron en pacientes con eventos isquémicos y COVID que tenía una mortalidad a los 60 días muy significativa, y en nuestro estudio 20 de los 48 pacientes fallecieron, o sea que fue un poquito menor. En conclusión, la mayoría de pacientes fueron hombres con una edad superior a los 71 años de edad. Dentro de las comorbilidades, la más frecuente fue hipertensión y diabetes. De los pacientes con eventos isquémicos, el NIS fue de moderado a grave. De los pacientes con eventos hemorrágicos, la mayoría tuvo una puntuación de 3 en la escala de Henfield y el 58% de los pacientes permanecieron vivos y un 42% falleció. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.